La energía eléctrica es luz, es movimiento, es comunicación, es salud, es desarrollo, es educación, es tecnología. La energía eléctrica se mueve desde la generación que viene del sol, el viento, la profundidad de la tierra, el agua y combustibles para llegar a los centros de consumo entre Arica y Chiloé. En el Coordinador Eléctrico Nacional, tenemos un equipo de profesionales que supervisan la operación del sistema, procurando que todo este movimiento se realice preservando la seguridad de suministro con la operación más económica posible y garantizando el acceso abierto a las redes. Bienvenidos a las actividades del Coordinador Eléctrico. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta actividad, taller sobre la actualización de la guía técnica para la presentación y desarrollo de obras urgentes al Sistema Eléctrico Nacional, Sistema de Transmisión. Quiero darle el pase a Denison Fuentes, su gerente de planificación, quien va a dar un pequeño saludo de bienvenida y explicación de este taller. Bienvenido, Denison. Hola, muchas gracias, Andrés. Se escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias a los asistentes a nuestro taller relacionado con la actualización de nuestra guía del 102. Ahí contextualizar un poco de qué se va a tratar esto. Probablemente la mayoría sabe que la regulación nuestra Ley General de Servicios Eléctricos establece la posibilidad que ciertos proponentes de obras de transmisión que se requieran de manera urgente, es decir, que no vayan por el proceso regular de expansión de la transmisión, puedan ser solicitadas, ¿no es cierto?, en virtud de algunos proyectos que sean de carácter urgente y necesarios, ¿no? Y bueno, y esto nosotros lo hemos venido desarrollando como coordinador durante muchos años en lo que nos compete, que es la aprobación o rechazo eventual de estas solicitudes. Para esto, nosotros hemos desarrollado hace tiempo ya una guía, ¿no?, que tiene por finalidad justamente poder entregar antecedentes y guiar, como dice su nombre, de mejor forma a aquellos que quieran presentar proyectos por esta vía, por la vía de las obras urgentes. Y también con el paso del tiempo nos hemos ido dando cuenta que habían espacios en que podíamos incorporar algunos elementos adicionales y por lo tanto decidimos efectuar una actualización de esta guía, la cual está prontamente, va a estar prontamente lista para ser publicada, muy prontamente, probablemente la semana que viene o de esos órdenes, ¿no es cierto? No mucho más allá. Y por lo mismo que quisimos desarrollar este taller de tal forma de poder presentarles completa, ¿no es cierto?, la guía también, porque aquí entendemos que pueden haber desarrolladores que probablemente no han ingresado a proyectos por 102, como también contarles algunos cambios o cuáles han sido esos cambios o modificaciones que hemos hecho a los que ya conocen esta guía. ¿Ah? Al final vamos a tener un espacio para consultas, para responder consultas, las cuales les solicito que ingresen a través del icono ahí P y R de preguntas y respuestas que tiene esta plataforma Teams. Bueno, les dejo entonces para que presenten, ¿no es cierto?, este taller, esta guía, a don Roger Mauricio Mellado Zapata, jefe del Departamento de Planificación Eléctrica del Coordinador Eléctrico Nacional. Así que adelante, por favor, don Roger. Muchas gracias, don Denison. Voy a compartir la presentación. Ahí me confirma, don Denison, si se está viendo. Se ve bien. Muchas gracias. Bien, como adelantaba don Denison, ¿cierto? Vamos a revisar los principales contenidos de esta guía a fin de socializar estos contenidos y orientar a quienes busquen promover una obra mediante el artículo 102 de la Ley General de Servicios Eléctricos. La agenda que tenemos preparada para hoy día consta de estos 6 puntos que aparecen en esta lámina, ¿cierto? Vamos a hacer un contexto general, después vamos a describir en qué consiste la gestión de la obra urgente y los tipos de obras que corresponden a este concepto de obra urgente de transmisión, los requerimientos para la presentación de estas obras urgentes, qué es lo que deben presentar quienes promueven estas obras,
los requerimientos específicos de ingeniería, que es donde principalmente residen los cambios o la actualización de la guía a la que hacía alusión don Denison. Algunos casos prácticos, ¿cierto? Para ilustrar cómo hemos abordado algunos casos anteriores. Y finalmente, conclusiones respecto del documento y algunas orientaciones finales para dar finalmente espacio a la ronda de preguntas. Vamos a ir entonces con el primer tema, que tiene que ver con los antecedentes generales y el contexto para la presentación de las obras urgentes mediante artículo 102, ¿cierto? Mirando de manera un poquito más general, la expansión de la red de transmisión la podemos abordar en tres dimensiones. Por un lado, está el proceso regular de planificación de la transmisión, ¿cierto? Que se habilita o se activa cada año con la presentación del informe con la propuesta de expansión del coordinador para la industria, ¿cierto? Dentro de los primeros 15 días hábiles de cada año presentamos este informe que activa todo el proceso de planificación de la transmisión, que después toma por la comisión, se abre la ventana para la presentación de proyectos por parte de los interesados y que finalmente termina siendo cerrado por los decretos correspondientes que vuelven al coordinador para su licitación. La segunda dimensión de las obras de transmisión para la expansión corresponde justamente a la temática de esta reunión y que tiene que ver con las obras urgentes que tienen la posibilidad de alguna manera, voy a decirlo, saltarse el proceso de planificación regular, hacer una tramitación más expedita, y lo que vamos a conversar hoy día respecto del alcance, el contenido, los requerimientos para la gestión de una obra mediante este mecanismo. Y con motivo de la Ley de Transición Energética publicada a finales del año pasado, 2024, surgen las obras urgentes mandatadas, que corresponden a obras urgentes que son asignadas o son, como dice su nombre, mandatadas por la autoridad a ser ejecutadas por los propietarios de las instalaciones a partir de un proceso reglado, ¿verdad? Que tiene como término la emisión de este conjunto de proyectos a ser ejecutado. Cerremos primero el concepto de las obras urgentes mandatadas, ¿cierto? Este proceso se norma hasta el día de hoy por la resolución 156 del año 2025, que establece los principales pasos para la ejecución de este proceso. ¿En qué etapa estamos hoy día en este proceso de obras urgentes mandatadas? Que no corresponde al que estamos viendo hoy día, sino que es más bien información complementaria. Durante el mes de octubre, el 24 de octubre para ser más exacto, la comisión publicó el informe con la propuesta definitiva de la comisión. Después, algunos días después, rectificó ese informe por algunas inconsistencias que fueron encontradas y por lo tanto, para todos los efectos del cálculo de las etapas siguientes, el 29 de octubre es la fecha en la cual se ha publicado este informe definitivo. Y la siguiente etapa corresponde a la presentación de las discrepancias por quienes pudiesen sentirse afectados por estos proyectos, y eso corresponde entiendo que en nuestro cálculo interno, ¿cierto?, debería concluir el plazo para la presentación de discrepancias de este informe hasta el 13 de noviembre. Esas discrepancias, como todos sabemos, ¿cierto?, al panel de expertos. Este proceso corre por su carril propio y debería terminar durante los primeros meses del próximo año. Estos dos procesos, el proceso de planificación y el proceso de obras urgentes, se encuentran soportados regulatoriamente por el reglamento de planificación de la expansión de la planificación y de los sistemas de transmisión, el decreto 37 del año 2019, y específicamente, el cual específicamente contiene un capítulo donde trata los proyectos de obras urgentes gestionadas mediante el artículo 102 de la Ley General de Servicios Eléctricos. Y para efectos de darle una bajada operativa, el coordinador ha puesto a disposición de los coordinados una guía técnica en su sitio web que está disponible para ser revisada por todos quienes necesiten gestionar una obra por este mecanismo. Y esta es justamente la guía que está siendo sujeto a los últimos retoques para ser publicada una actualización de ella en los próximos días. Eso respecto del soporte. Hasta hoy hemos recibido
67 solicitudes, ¿cierto? Mirando la historia desde el inicio del proceso, ¿cierto? De la puesta en marcha de la Ley General de Servicio Eléctrico que nos rige hoy día, hasta el año 2025. Con vaivenes, el máximo anual que hemos recibido de proyectos es de 10, como ustedes ven, en los años 19, 20 y 23. A la fecha, en noviembre de este año, hemos recibido 6 proyectos por este mecanismo, como unas urgentes. ¿Qué hay cosas importantes destacar? Bueno, de los proyectos aprobados por el coordinador, 41 de los 49 proyectos aprobados por el coordinador, 41 han sido autorizados por la comisión. La comisión ha rechazado solamente 13 y el coordinador ha rechazado, digo, algunos más que eso, 13 en total. Y hemos recibido algunos proyectos desistidos. Hoy día la comisión tiene pendientes 2 proyectos que autorizar o sobre los cuales pronunciarse, y el coordinador tiene un proyecto en curso, un proyecto que entró esta semana, que ponemos aquí en la sección inferior de la lámina, que se denomina estación seccionadora de las terrazas, ¿cierto? El promotor es Terraza Transmisión, y que consiste en un seccionamiento para la conexión de un generador, un seccionamiento específicamente en la línea Nueva Pan de Azúcar Punto Sierra. Ese es el proyecto, el último proyecto que hemos recibido y sobre el cual estamos desarrollando los primeros análisis para el procedimiento que vamos a discutir más adelante. Es importante mencionar que desde la publicación del reglamento de planificación de la transmisión, el coordinador está mandatado a hacer públicos los expedientes de los proyectos. Esos expedientes de los proyectos están en nuestra página web y ustedes los pueden encontrar en esta presentación, que también va a quedar disponible para ustedes para futuras revisiones. Eso respecto a los proyectos. En relación con la gestión del proyecto de obras urgentes y los tipos de proyectos que se encuentran definidos bajo este marco, hemos preparado este proceso, digamos, resumido, que contiene los 4 grandes tipos de proyectos o grandes categorías de proyectos bajo esta lógica del artículo 102. Los primeros corresponden a aquellos que tienen como objetivo asegurar el abastecimiento de la demanda. Los segundos corresponden a obras por seguridad, que por algún tipo de incumplimiento normativo, digamos, ¿cierto? Algún promotor de ellos puede proponerlos para evaluación del coordinador y después autorización de la comisión, para mantener en ciertas condiciones de seguridad del sistema. También se encuentran catalogados bajo esta dimensión los proyectos de generación, almacenamiento o nueva infraestructura para servicios complementarios, y adicionalmente, ¿cierto? También la regulación considera la posibilidad de gestionar conexiones provisorias. Se considera, digamos, como una posibilidad dentro del conjunto de proyectos definidos bajo estas categorías. Para el caso de los proyectos para asegurar la demanda y obras por seguridad, el promotor, para justificar su proyecto, debe presentar al menos los siguientes conceptos, digamos. Justificar por qué el proyecto es necesario, por qué es urgente. Vamos a ver en la siguiente lámina detalles de esto, pero una visión general, ¿cierto? Estamos describiendo que debe justificar por qué es necesario, por qué es urgente y por qué no formó parte del proceso de planificación de la transmisión, porque está excluido de ese proceso. Por su parte, los proyectos de generación, almacenamiento, infraestructura y servicios complementarios deben justificar la necesidad, urgencia, por qué están excluidos del proceso de planificación, y adicionalmente deben justificar por qué otorga beneficios para mejorar la seguridad y la calidad del servicio. Perdón. Y finalmente, esta categoría de las obras con conexiones provisorias debe justificar la necesidad y la urgencia. Para efectos del coordinador, ¿cierto? La revisión de estos proyectos considera algunos antecedentes comunes. Por ejemplo, la revisión de ingenierías, ¿cierto? De todos los antecedentes que describen o que justifican el cumplimiento normativo, ¿cierto? Y algunos elementos o requisitos específicos que vamos a ver en esta presentación. La justificación de la necesidad, la urgencia, la ejecución del proceso de planificación y algunos antecedentes mínimos. En relación con análisis específicos que dependen de las categorías de cada proyecto, se encuentran los estudios de flujo de potencia,
la presentación de los expedientes ambientales, la fehaciencia para los proyectos de consumo, la fehaciencia se justifica para los proyectos de consumo, evaluación económica y la revisión de los proyectos de acceso abierto. ¿Qué cosas importantes destacar? Por ejemplo, en relación con la justificación de la fehaciencia de los proyectos, y es que se recomienda que los proyectos justificados por un aumento de demanda incluyan, por ejemplo, la proyección de la demanda en base a información histórica por ejemplo, proyectos puntuales que puedan activar la obra por 102, eh, y también elementos como, entre otros, elementos como las calificaciones ambientales favorables, contratos de ingeniería, órdenes de compra por equipamiento, adquisición y construcción de contratos de construcción del proyecto, o por ejemplo, los títulos que habilitan al promotor del proyecto para eh, utilizar los terrenos, ¿sí? Eh, Son parte de los elementos que recomendamos, ¿cierto? Que sean incluidos dentro del expediente para la justificación de la fehaciencia de los proyectos. En relación, por ejemplo, con los proyectos de generación y almacenamiento, se recomienda que estos proyectos incluyan los permisos ambientales o sectoriales aprobados y vigentes, dependiendo según corresponda, digamos, esos son parte de los requisitos. Eh, para aquellas obras que consideran el uso de terrenos que actualmente no están asignados para instalaciones eléctricas, por ejemplo, también se recomienda eh, al promotor del proyecto eh, describir o justificar cómo se considera utilizar el terreno, la compra de de este terreno, el arriendo, cesión u otro según corresponda. También describir si efectivamente esto corresponde a una solicitud de concesión eléctrica o no. En relación con los antecedentes que se presentan, por ejemplo, volviendo al concepto de fehaciencia, y aquellos aspectos de negociación entre terceros no relacionados con el coordinador, es importante destacar que si el promotor del proyecto considera que hay información reservada, al momento de presentar la solicitud, basta con que la califique de esa forma y el coordinador le va a dar un tratamiento eh, eh, reservado, y va a hacerle llegar esos antecedentes a la comisión de manera reservada, de tal manera de no disponibilizar cuestiones como los pagos o el valor de las horas hombre o el valor de los contratos, que son cuestiones que viven en el mundo del acuerdo de privados, pero que no son necesarias para efectos de constatar la fehaciencia. Es importante tener la tranquilidad, digamos, de que si ustedes gestionan, nos hacen parte de estos contratos no necesariamente, o sea, estos contratos no van a ser puestos en los expedientes públicos que el coordinador debe publicar. Sí, yo diría que con eso cubrimos básicamente todos los elementos más destacables. Si se me escapaba la evaluación económica, eh, y es que en el caso que corresponda, ¿cierto? Particularmente para el proyecto de generación, eh, se solicita que se demuestre eh, la reducción de costos de operación del sistema, resultado de la conexión del proyecto a la red, digamos. Eso es parte de lo que debe presentar el promotor del proyecto de generación. Después vamos a entrar un poquito más en detalle en qué considera esto. Sí, bien. Bueno, dicho esto, ¿cómo abordamos el proyecto? Bueno, recibimos el informe, tenemos un plazo de 3 días hábiles desde la recepción del informe en la oficina de partes del coordinador, para publicar el expediente en la página web el expediente del proyecto en la página web del coordinador y notificar a los
los posibles afectados, terceros posibles afectados por la conexión de este proyecto. Realizar esta notificación, estos posibles afectados tienen un plazo de 10 días hábiles para emitir sus observaciones respecto de el proyecto específico. Recibido o cumplido este plazo de 10 días hábiles, comienzan a correr los 30 días que el coordinador tiene para pronunciarse respecto de la aprobación o rechazo del proyecto. Es importante destacar, y lo vamos a ver en uno de los ejemplos que viene más adelante, uno de los ejemplos prácticos que viene más adelante, es que si durante estos 30 días de revisión del proyecto que tiene el coordinador, es necesario tener información adicional, algún elemento no cubierto, alguna duda que pueda surgir, algún complemento, antecedente, etc., el contador de plazos, contador de los 30 días hábiles se detiene y se entrega un plazo de 10 días hábiles al promotor del proyecto para que responda, con posterioridad a la cual se retoma el conteo, adicionándole 10 días hábiles al coordinador para entregar su respuesta, ¿sí? Ese es el proceso de evaluación del proyecto en términos de los plazos. Ahora, respecto de los proyectos gestionados con el coordinador, ¿qué proyectos hemos hasta la fecha gestionado? Bueno, seccionadores de barra, ampliaciones de barra, seccionadores más transformadores ATMT, nuevos transformadores ATAT y ATMT, nuevas líneas, aumento de capacidad de línea y eventuales sistemas de almacenamiento. Digamos. Todos estos proyectos pueden tener la condición o la caracterización de proyectos para el abastecimiento de la demanda. Para eventuales proyectos por seguridad y calidad de servicio, identificamos dos, ¿cierto? Eventuales nuevos seccionamientos o la instalación de condensadores en barras de media tensión. De hecho, parte de los primeros proyectos aprobados el año 2017 correspondieron a bancos de condensadores propuestos e instalados por la empresa CGE para mejorar las condiciones de seguridad y calidad de servicio. Los proyectos asociados a generación, identificamos seccionadoras de barra, nuevas subestaciones seccionadoras de líneas de servicio público, ampliaciones de barra, ese es como lo más frecuente, si que uno apela un poco a la memoria. Lo más frecuente es la extensión de una barra para la conexión de una posición que sale de la subestación hacia el proyecto de generación. Y unidades de transformación alta. Y para efectos de servicio complementario, bueno, también las extensiones de barra han correspondido a los gestionados y aprobados. ¿Qué obras no forman parte o no se consideran obras urgentes? Por ejemplo, aquellas obras menores del sistema de transmisión como modificaciones que obedecen a condiciones operativas, reemplazo de equipos existentes o adecuaciones en media tensión. Obras destinadas al cumplimiento normativo tampoco corresponden a estas categorías, digamos, a la categoría de proyectos de obra urgente gestionados mediante el artículo 102 de la ley. Y es importante destacar que, bueno, es posible encontrarse, nos hemos encontrado, ¿cierto? Y es posible encontrarse y probablemente nos vamos a encontrar en el futuro también, con proyectos que están en el límite respecto de la categoría, si es que entran o no por artículo 102 o tienen alguna condición particular que hace dudar si eventualmente pudiesen ser o no admisibles. Bueno, hay que adelantarles que normalmente en los casos atípicos, ¿cierto? El coordinador se toma considera en el análisis de estos casos un estudio regulatorio, ¿cierto? Y también de cumplimiento legal, de tal manera de poder revisar y validar si efectivamente es factible realizarlo bajo esta lógica del artículo 102. Importante destacar dentro de todo este marco es que cuando corresponden a obras de ampliación de los sistemas, son obras que
solamente pueden ser ampliadas, o sea, pueden ser gestionadas y solicitadas por el propietario de la instalación a modificar. Sí, bueno, tal vez destacar, ¿cierto?, que los condensadores sincrónicos licitados 2 años atrás por el coordinador y adjudicados hoy día en curso, ¿cierto?, para mejorar los índices de fortaleza de la red, también se encuentran sujetos a, y en uno de los casos aprobados mediante artículo 102. Sí. Eso respecto de los proyectos gestionados mediante artículo 102 por el coordinador. Visto esto, ¿cuáles son los requerimientos básicos que considera, que debe considerar el promotor para realizar la presentación de un proyecto mediante artículo 102? Bueno, la identificación del titular, antecedentes técnicos. Vamos a ver algunos detalles un poquito más específicos respecto de los antecedentes técnicos, la carta GAN del proyecto y las distintas justificaciones, necesidad, urgencia y exclusión del proceso de planificación. En relación con la necesidad, la pregunta que debe responder el promotor es ¿por qué es necesario el desarrollo de esta obra? ¿Cierto? Y la respuesta va a depender del tipo de proyecto. Cuando son proyectos por abastecimiento de la demanda, bueno, eh, eh, ellos corresponden a proyectos que tienen como objetivo garantizar el suministro eléctrico o eventualmente para atender a nuevos consumidores, para la seguridad, y, bueno, para la seguridad, garantizar el cumplimiento normativo y para nuevos proyectos, eventualmente habilitar puntos de conexión para estos proyectos. Eh, Destacar, ¿cierto?, que para aquellos proyectos que tienen como objetivo asegurar el abastecimiento de la demanda, la seguridad, eh, van a ser analizados de forma distinta, como se mencionó en la gráfica general de la categoría de los proyectos, que los proyectos de generación y servicios complementarios, dado que su lógica obedece a un requerimiento distinto. En relación con la urgencia, aquí la pregunta es ¿por qué el proyecto es urgente y no puede esperar al plan de expansión? Entonces aquí se recomienda que el solicitante justifique la urgencia indicando que si la obra presentada u otra se desarrollase a través del plan de expansión, la fecha de entrada en servicio sería posterior al requerimiento del solicitante del proyecto. Esa fecha, evidentemente, tiene que ser verificada como parte del análisis del proyecto mediante el artículo 102. Y finalmente, la exclusión del proyecto, del proceso de planificación. Aquí la pregunta a responder es ¿por qué el proyecto no fue presentado o si fue rechazado en el proceso de planificación en curso o alguno de los anteriores? Eh, bueno, y en este caso se espera que el solicitante o el promotor del proyecto señale el motivo por el cual no presentó esta obra en el proceso de planificación de la transmisión que corresponda para cumplir con el plazo acorde al proyecto, o sea, ¿por qué no lo gestionó con antelación? Eh, y bueno, en este caso se entiende, ¿cierto?, que el proceso regular de haber contenido la obra de transmisión analizada habría solucionado el proyecto en tiempo y forma, digamos, ¿sí? Eh, sí, yo diría que eso es lo relevante, lo destacable de estos requisitos para la presentación. Una mirada un poquito más general, ¿cierto? Un poquito más sintética de estos requerimientos indica que los antecedentes técnicos a presentar tienen que ver con la capacidad, las instalaciones a intervenir, el emplazamiento, los trazados, los plazos constructivos, la valorización, que es relevante sobre todo para el inicio del proyecto, y los antecedentes que permiten, todo aquello antecedente que permita al coordinador realizar la evaluación y validación técnica del proyecto. Básicamente, el promotor tiene que indicar si las obras relacionadas con la conexión del proyecto cuentan con una solicitud en el Departamento de Acceso Abierto. Eso es importante destacar. En este caso es importante destacar que no es posible o no es admisible para el proceso un proyecto que tiene en curso la solicitud de un punto eh, eh, eh,
vinculado a este proyecto mediante el proceso de acceso abierto. Es algo que también chequeamos, digamos, ¿cierto? Pero es importante que ustedes lo hagan, ¿cierto? Cuando recibimos la solicitud es una de las verificaciones que realizamos, pero es importante, ¿cierto?, mencionar que no puede haber esta duplicidad de puntos disponibles. Eh, Respecto a las proyecciones de demanda, ¿verdad? Las proyecciones de demanda deben realizarse en función de la información histórica. En relación con la fehaciencia, bueno, ya destacamos, pero algunos de los elementos para justificar la fehaciencia de los proyectos tienen que ver con las resoluciones ambientales, las órdenes de compra, los contratos de ingeniería, y aquí, como lo mencioné anteriormente, ¿cierto? Vuelvo a reiterar que todo aquel antecedente que sea caracterizado como reservado será tratado de esa forma por el coordinador. El objetivo de estos antecedentes no es conocer la negociación entre partes, sino que más bien constatar que efectivamente se trata de una inversión decidida. Eh, los análisis de flujo potencia, la evaluación económica ya la mencionamos, ¿cierto? Y quizá agregar con más énfasis eh, que en relación con esta evaluación económica, eh, la reducción de los costos de operación del sistema se realiza o debe realizarse en función del artículo 40 del reglamento, y esto es más bien una recomendación, pero se recomienda que esto se realice mediante un software de coordinación hidrotérmica, eh, y con los supuestos de análisis del coordinador del plan de expansión de la transmisión actualmente en desarrollo. Eso nos facilita a nosotros la revisión y el entendimiento de las condiciones de simulación. Bueno, independiente de este antecedente utilizado, de los antecedentes utilizados para la evaluación económica, el coordinador de todas formas desarrolla su propio análisis paralelo. Bueno, mencionar que en el caso que requieran eh, información respecto del plan vigente, de la propuesta de expansión vigente del coordinador, bueno, eso se encuentran en la página web del coordinador, ¿cierto? Donde están todo lo requerido para poder realizar estas simulaciones. Eh, eh, sí, bueno, antecedentes del terreno ya los mencionamos, ¿cierto? Cómo se va a usar, los eventuales contratos de compra o de arriendo, etcétera. Indicar también, quizás esto no lo habíamos mencionado, las eventuales instalaciones de terceros que pudiesen ser afectadas y todo el conjunto de planos que vamos a detallar en la siguiente sección. Eso en relación con los requerimientos para la presentación de la obra urgente. Específicamente, los antecedentes de ingeniería solicitados para estos efectos, para los efectos de la gestión de la obra, tienen que ver con los que vamos a destacar en las tres siguientes láminas. Esta es la primera. Eh, y las principales modificaciones, el núcleo de la actualización a la que hacía referencia Denison al comienzo de esta reunión, tienen que ver con estos conceptos, digo, conceptos de ingeniería que ha sido necesario ir actualizando para poder dar cuenta del verdadero alcance de los proyectos y una comprensión para efectos de su revisión normativa adecuada. Bueno, eh, en relación con el diagrama unilineal, ¿cierto? Un diagrama unilineal, requerimos un diagrama unilineal funcional con estas características donde se especifique con detalle los temas que se encuentran listados aquí, ¿cierto? Esto es un resumen, ¿cierto?, de lo que está en la guía, pero esto entendemos que es lo más destacable, ¿cierto? Las vías de disparo, los esquemas de control, protección, teleprotección y medida, eh, y importante, ¿cierto?, aunque parezca un comentario menor, pero es importante tener en cuenta que todo lo nuevo, ¿cierto?, encerrarlo en una nube, de tal manera que fácilmente identificable para la revisión de ingeniería del coordinador. Eh, en relación con la nueva versión de la guía, que publicaremos prontamente, ¿cierto? O en comparación con la guía anterior, y estos puntos, ¿cierto? Lo que hemos hecho en esta versión de la guía es darle un poquito más de detalle a estos conceptos. Estaban en la anterior, pero hemos puesto algunos detalles mayores que tienen como objetivo
que el promotor, al entregar los diagramas, debe entender la filosofía y control de protecciones del proyecto, ¿cierto? En realidad nos hemos dado cuenta que no basta con el diagrama unilineal simplificado. En relación con la disposición de equipo eléctrico, esto también estaba en la versión anterior de la guía, pero ponemos énfasis en que deben ser incluidas la disposición de los equipos eléctricos, la distancia eléctrica y el estado eh, de equipamiento primario. Y el siguiente elemento sí es nuevo y corresponde al plano UGT, ¿cierto? Ubicación general de terreno, sí. Eh, para lo cual se solicita un plano de planta con una imagen georreferencial que contenga los equipos eléctricos, los vértices y las coordenadas. Eh, ¿Cierto? Este requerimiento a ver, el plano tiene que ser lo suficientemente amplio como para indicar, para explicar cómo la instalación nueva se va a conectar con la existente, de tal manera de comprender la interacción entre las instalaciones existentes y las nuevas instalaciones, de tal manera de validar eh, que no se está limitando el acceso abierto, ¿cierto? Que va a haber un crecimiento futuro armónico, que no va a haber interferencias con el entorno y otras cosas más, digamos, que es necesario verificar en esta etapa del proyecto. Eh, Otro de los elementos, este sí es un elemento nuevo, ¿cierto? Que tiene que ver con los planos de arquitectura de telecomunicaciones, donde requerimos esquemas de teleprotección, los tipos de enlace, los equipamientos de comunicación y un informe que escriba el plano de arquitectura. Sí, básicamente un plano que detalle esto y el informe, ¿cierto? Sí, eh, específicamente se requiere que se incluya un informe que describa el plano de arquitectura y telecomunicaciones. Eh, para orientarse, en el caso que sea la primera vez que algún promotor gestiona un proyecto de este estilo, bueno, quizá volver a mencionar que en nuestra web se encuentran los expedientes de los proyectos y algunos de referencia que pudiesen usarse para guiarse, pudiesen ser los de la seccionadora San Camilo o de la seccionadora Ilque, que tienen estos requerimientos adecuadamente cubiertos y pudiesen ilustrar a quienes van a promover proyectos proyectos mediante esta lógica. La disposición de equipos en sala también es un elemento nuevo, ¿cierto? Ahí hemos puesto unos monitos de cómo esperamos que se ilustre la distribución de los gabinetes, los tableros eléctricos, los equipos de comunicación y los servicios auxiliares, digamos, ¿cierto? Esa es la idea. Eh, sí, bueno, y eh, el requerimiento aquí es que el plano de exposición de equipo en sala de servicios generales requiere que se identifique dentro de la sala de control la distribución de los gabinetes, los tableros eléctricos y los equipos de comunicación, el servicio auxiliar, etcétera. Digamos, ese es el requerimiento. Y el último, que también es nuevo en esta actualización de la guía, es el emplazamiento. En realidad son en dos partes, digamos, ¿cierto? La primera tiene que ver con el emplazamiento de la subestación, los trazados, eh, como se muestra en esta figura, ¿cierto? Un planito en KMZ, eh, con la ubicación, el emplazamiento de lo nuevo, eh, el listado de estructura, así como los planos de silueta y carga y los cuadros de carga, digamos, y los cuadros de carga de las torres. También aquí se requiere la presentación de una memoria de cálculo del conductor, el cable de guardia, la aislación y los elementos que se mencionan en esta diapositiva. Eso respecto de los emplazamientos, y también se requiere un plano longitudinal eh, que permita visualizar el cumplimiento normativo de las alturas respecto al piso, digamos, entre otras cosas. Dependiendo del tipo de proyecto, se requiere en este caso que se incluyan, por ejemplo, como ya mencioné, ¿cierto? La memoria del cálculo conductor, la memoria del cálculo cable guardia, que también lo mencionamos,
la memoria de cálculo de la aislación, cuando corresponda, la memoria de cálculo de las exigencias mecánicas de la estructura y las franjas de seguridad. Este elemento también es nuevo, ¿cierto? Aun cuando lo veníamos exigiendo en las últimas proyectos, pero ahora se formaliza que estos antecedentes sean incluidos en el, en el- en la gestión de los proyectos, ¿sí? Eso, respecto a los requerimientos. Ahora vamos a conversar sobre algunos casos prácticos. Esto no tiene nada que ver con las empresas que los gestionaron, sino que más bien tiene que ver con que nos van a servir para ilustrar eh, conceptos generales respecto del tratamiento de estos proyectos. Básicamente eso, anunciarlo antes de pasar a mostrar estos casos. Bien, el primero corresponde a una subestación seccionadora con el objetivo de abastecimiento de la demanda presentado por Transelec y cuyo objetivo era seccionar la línea Laguna San Simón con un esquema de interruptor y medio por un BI como el que aparece mencionado ahí. De los antecedentes presentados, ¿cierto? Bueno, presentaron todos estos antecedentes, pero los antecedentes presentados, ¿cierto? ¿Cuál fue la justificación de la necesidad? En resumen, ¿verdad? ¿Cierto? Esto trae una descripción más global, ¿cierto? La hemos sintetizado para efectos de poder mostrarlo de forma resumida y en una sola lámina. Bueno, en esta y la siguiente, digamos, en parte de láminas para efectos de esta reunión. Lo primero es la necesidad, ¿cierto? Que busca abastecer un proyecto de 56 megawatts en el año 2026, o sea, el próximo año. eh, eh, Y ellos, para todos los efectos que se presentaron de la gestión de esta solicitud, entregaron los antecedentes necesarios para justificar la fehaciencia. En relación con la urgencia, bueno, básicamente el argumento fue, mire, yo necesito hasta el año 2026, si yo lo hago por plan, antes del 2030 no lo tengo, y necesito darle servicio a este proyecto. Respecto a la exclusión, eh, en ese caso, digamos, al momento eh, del plan correspondiente, no se contaba con una definición respecto de darle curso al proyecto minero que activa este requerimiento. De tal manera que, eh, junto con justificar esa exclusión, presentan los antecedentes de que valían la fehaciencia, entre otros, ¿cierto? La resolución de calificación ambiental, la decisión de inversión del directorio de SQM específicamente, que era este proyecto minero, entre otros, ¿sí? En relación con los antecedentes presentados, ellos presentan su diagrama unilineal funcional. Este es un pantallazo, digamos, en resumen de lo que consideraba, el plano de disposición de equipos eléctricos, ¿cierto? Y el plano de disposición general de terreno, que me permitía entender todos estos conceptos de cómo esto interviene en la instalación existente y cómo se integra con el entorno y es coherente para el acceso abierto eh, eh, y todos los desarrollos futuros de transmisión del entorno. Eso es uno de los proyectos. Este está dentro de los expedientes disponibles públicos del coordinador. En relación con los plazos, ¿cierto? Recibimos la solicitud de Transelec, realizamos la información a los eventuales posibles afectados. En este caso, una sola empresa que, pasado el plazo, no emite observaciones, así que el proceso no se detiene allí, sino que continúan contando los días hábiles. Y finalmente se inicia la revisión del coordinador, la cual termina en el periodo indicado, ¿cierto? Con el informe final del coordinador, donde nos eh, pronunciamos respecto a este proyecto. Este proyecto no requirió antecedentes adicionales, venía completito desde un comienzo. Bien. Eh, el proyecto de seccionadora Llanos de Rungue, ¿cierto? Que considera la conexión del parque generador, de un parque generador más un almacenamiento, fue promovido por la empresa UCA y considera la seccionamiento de la línea Punta Sierra Centella con configuración de interruptor y medio para la conexión de su proyecto. Respecto a la necesidad, ellos señalan que requiere contar con un punto de conexión para conectar el un parque solar de 280 megawatts y 1400 megawatts de horas de almacenamiento. Eh, Requiere que la urgencia tiene que ver nuevamente con los plazos, ¿cierto? Que
el requerimiento del promotor del proyecto, del desarrollador, no coincide con los plazos de los planes de expansión y por lo tanto eh, no podría contar en tiempo y forma con el punto de conexión. Eh, y finalmente, respecto a la exclusión, ¿cierto? La definición corporativa o la definición de la empresa de darle curso a este proyecto no, no coincidía con los plazos de la CNE, ¿cierto? El año 2022 la empresa lo propuso y finalmente la comisión no lo tomó, no lo incorporó en la propuesta, así que finalmente fue necesario gestionarlo mediante artículo 102. Dentro de los antecedentes que permiten validar los requerimientos ambientales, ¿cierto? La empresa presenta la RCA, la resolución de calificación ambiental vigente. ¿En qué consistía este proyecto, cierto? En el seccionamiento de la línea Punta Sierra Centella con el proyecto Llanos de Runque, ¿verdad? Para efectos de este proyecto, la empresa promotora realiza un análisis de evaluación económica y presenta una tabla de este estilo donde muestra que efectivamente eh, se producen ahorros como resultado de la conexión de este proyecto al sistema. Eh, Eso respecto a los dos casos prácticos que traíamos. En relación con los comentarios y conclusiones finales, eh, destacar que el proceso de los proyectos mediante artículo 102 es un proceso que se encuentra implementado, ¿cierto? Se viene aplicando desde el año 2017, como yo mostré en la tabla de solicitudes. El coordinador tiene en su página web los expedientes de los proyectos, tal como lo hemos mencionado, de tal manera que podemos, en ese caso, eh, ver si es que necesitamos promover un proyecto de características similares en los expedientes de otros proyectos y aprender de esos casos. A la fecha hay 67 solicitudes recibidas por el coordinador, 49 de ellas han sido aprobadas, 13 rechazadas y hay un par desistidas. Y destacar que el hecho de desistirse de una solicitud no imposibilita a la presentación en semanas o días o en un periodo posterior la nueva presentación de ese proyecto de tal manera de poder evaluarlo y gestionarlo adecuadamente, ¿no es cierto? Y quizá eh, desistirse y volver a presentar ayuda a que la trazabilidad del proyecto sea más lineal y más visible, digamos, de forma directa. Eh, el coordinador ha puesto a disposición de la industria una guía que nos encontramos actualizando y que haremos pública en los próximos días. Eh, y en esa guía incluimos también una orientación respecto a los tipos de proyectos que se consideran o que no se considerarían como obras urgentes. Hay algunos ejemplos, así como casos, digamos, eh, de tal manera de que el desarrollador pueda eh, eh, inspirarse para presentar su iniciativa. Finalmente, mencionar que entendemos, ¿cierto?, que el proceso de gestión de estos proyectos eh, no es del todo visible para quienes lo gestionan y para quienes eventualmente se pueden ver afectados por el desarrollo de estas iniciativas. Y en ese sentido, hoy día nos encontramos trabajando en las primeras etapas de un diseño conceptual de una plataforma que va a permitir visualizar en la web del coordinador el estado de avance del proyecto, de tal manera que el promotor sepa eh, cuándo el proyecto parte, cuándo termina y en qué etapa estamos, de tal manera de no tener dudas respecto a esa fecha. Igual siempre se puede preguntar, pero eh, visualmente para la industria, sin duda que es mejor tener un visualizador que permita entender las etapas que ha avanzado y qué es lo que le falta. Digamos. La visualización sobre la cual estamos trabajando es algo de este estilo, ¿cierto? Donde parte la presentación,
un estado de avance estimado, ¿cierto? La etapa del proyecto a la que corresponde y la fecha de emisión eh, regulatoria, digamos, eh, con algunas de esas características, de las características principales del proyecto, de manera de poder descargar un pequeño resumen de lo que considera, y esperamos realizar pruebas y poner a disposición, si es que todo sigue avanzando de manera fluida, este visualizador de proyectos mediante artículo 102 durante el año 2026. Siempre cerramos estas reuniones con los productos o la disponibilidad de información que la gerencia eh, eh, publica para la industria, ¿cierto? Las propuestas de expansión de la transmisión. En específico, en este caso, la semana pasada presentamos el diagnóstico de uso de los sistemas de transmisión. Estamos trabajando en la propuesta, que esperamos publicarla durante preliminar para observaciones, al igual que el diagnóstico. Esperamos publicarla durante los primeros días de diciembre, de tal manera de tener feedback de la industria para el cumplimiento del mandato legal en enero, con la publicación de nuestra propuesta y nuestro despacho a la Comisión Nacional de Energía. Eh, También realizamos los estudios de verificación de congestión, de posibles congestiones en transmisión zonal por PMGD. Estamos trabajando también en ese estudio. También en los próximos días enviaremos para observaciones la versión preliminar de ese informe, cuyo plazo legal cuyo plazo de publicación final es el 30 de noviembre. Tenemos esta guía técnica artículo 102 que estamos actualizando. Publicaremos también la nueva versión. Las obras urgentes, los expedientes de las obras urgentes. También hemos disponibilizado el expediente de las obras necesarias urgentes mandatadas, ¿cierto? Que corresponden a las obras urgentes mandatadas mediante el artículo 91 bis, que también describimos al comienzo de esta presentación, y dos informes que son insumos muy relevantes para los estudios que hace el coordinador. Uno es la proyección de demanda, que es un proceso bien largo, que parte en febrero de cada año, con encuestas que se envían a las empresas, de tal manera de levantar información de la industria, y que concluye con la publicación de un documento que va a estar disponible la próxima semana, que es la proyección de la demanda para los próximos 20 años, y el estudio con los escenarios de expansión del parque generador, que considera un proceso de optimización de generación-transmisión, que da señales de largo plazo respecto de el desarrollo de transmisión y el uso de las tecnologías. Eso es, con eso, don Denison, damos Muchas por gracias, don cerrada la Roger. presentación. Muchas gracias. Sí, hay algunas preguntas, la verdad es que no tenemos tanto tiempo, pero para las consultas igual vamos a intentar responder. Si nos pasamos un poquito, nos pasamos, digamos. Mira, aquí hay algunas preguntas, Roger. Una dice Matías Lyon, buenos días. Respecto de las obras y proyectos que se puedan ingresar asociados a generación, ¿es posible unidades ATMT, transformadores segmento dedicado? ¿Podrían dar un ejemplo de unidades AT-AT asociados a generación que sí han ingresado? Eh, a ver, de nuevo, lo que está pidiendo Tú, son tú puedes ejemplos de... leerlas, Roger, tú puedes donde- leerlas si pinchas en P y R arriba. Ya. Eh, Ejemplos de AT-AT, chuta, se me va en este minuto, tendría que revisar lo podemos responder por interno después al término de la reunión. Se me va en este minuto el listado de proyectos que hay, pero hay un proyecto AT-AT en el expediente. Ahí yo me comprometo a responderle a Matías con específicamente cuál es el que tenemos disponible en los Perfecto, en el expediente. déjame especular alguna respuesta. A ver, en principio, a ver, lo que uno expande, ¿no es cierto?, son las infraestructuras fundamentalmente de servicio público. Entonces, cuando alguien viene con alguna instalación dedicada a querer conectarse a la red de transmisión, lo que solicita es que el sistema de servicio público se expanda para efectos de que pueda conectarse esta instalación dedicada. Entonces, en ese sentido, la solicitud se hace sobre, por ejemplo, la extensión de una barra
en media tensión, podría ser el caso del ejemplo, y esa es la que puede ser aprobada vía artículo 102. Las instalaciones propiamente de conexión, si son dedicadas, bueno, esas instalaciones dedicadas son parte de la empresa propietaria, ¿no es cierto?, del proyecto. Por lo tanto, eso en particular no corre por artículo 102 en la medida que es dedicado. Lo otro, Erwin Cortés Hernández consulta en caso de un monopaño, imagino que se refiere a un paño normal, ¿no?, que por abastecimiento de una nueva demanda deba pasar a la construcción de una barra. ¿Se contempla también dentro de los proyectos por artículo 102? Sí, ahí señalar que los proyectos artículo 102 son expansiones. Las expansiones están definidas en la ley, ¿no es cierto?, como obras nuevas o como ampliaciones. Si aquí lo que hay que es construir una nueva barra, ¿no?, esa nueva barra habría que ver el caso específico. Si más bien cuando se refiere a nueva barra es como expandir la barra existente o construir derechamente otra barra dentro de la subestación que se conecte a barras existentes. ¿Bien? Yo entendería que una barra que se conecta dentro de la misma subestación a barras existentes son también ampliaciones del sistema de transmisión. Y si ellas responden a una ampliación, como hemos dicho, podría ser considerada como 102. La verdad es que acá nosotros hemos querido dar también en este tema del 102 algunos ejemplos, como los dice Roger, para poder orientar. Ahora, los casos son todos distintos, entonces cada caso hay que revisarlo en su mérito para poder evaluar si es que efectivamente son obras de expansión o no, ¿no es cierto? Bien, el siguiente pregunta. Respecto a la urgencia, si esta puede ser presentada por pérdida de permiso ambiental, RCA, presentar algún contrato de suministro para el proyecto, ¿puede demostrar urgencia? No sé si tú puedes contestar esa, Roger. Sí, a ver, la lógica del proyecto gestionado mediante artículo 102 tiene que ver con una inversión decidida que solo requiere del punto. Y todo lo que eventualmente nosotros nos permita argumentar que tenemos una fecha de puesta en servicio para la cual requerimos ese proyecto. No sé si me explico, digamos. La pérdida de una RCA puede acelerar la gestión de la necesidad de materializar el proyecto, pero en sí mismo la pérdida de un permiso ambiental no es una justificación para autorizar un 102, sino que la lógica del proyecto 102, lo reitero, es que yo tengo una inversión decidida por quienes van a financiar esa inversión y que requieren solo el punto para conectarse. Sí, no sé si... Ahora, como decía Don Denison, ¿cierto? Si es necesario aclarar o en algún caso específico, mediante agenda pública lo podemos atender si es que este comentario no ha respondido a la pregunta de don Camilo Zamorano. Sí, sí, eso es importante porque al final estos documentos que se solicitan son para poder determinar la fehaciencia del proyecto, ¿no es cierto? Es decir, que tiene un nivel de probabilidad de conexión que es más alto que una idea, o si no, tendrían que ir más bien por el carril del plan de expansión regular. Bien, Sí. Valentina Hijos pregunta, mi consulta respecto de los documentos que respaldan la solicitud y que tendrían carácter de confidencial, incluidos aquellos que se incorporan como pantallazos en el informe. El tratamiento y resguardo de esta información confidencial la realizan ustedes, es decir, esos documentos serán ocultados o anonimizados por su equipo dentro del informe. Don Roger, no sé si Sí, claro. Como le decía, como mencionaba en la presentación, el objetivo de tener a la vista esta información es validar que efectivamente es una inversión decidida, que existen contratos de ingeniería, que existen acuerdos o órdenes de compra, etcétera, y tener a la vista esos antecedentes. Entonces, cuando los promotores de los proyectos envían esta información, lo que hacen normalmente es separar aquellos acuerdos entrepeados. Por ejemplo, si tienen un contrato de ingeniería con alguna de las empresas de ingeniería en la plaza y en ese contrato nos lo comparten, a veces hemos recibido contratos tachados, digamos, con los valores que en realidad para efectos del coordinador no interesan, eh,
con los valores tachados en negro, de tal manera de no tener acceso a ese valor. En realidad a nosotros nos da lo mismo, lo que necesitamos es constatar el hecho. Entonces las empresas nos hacen llegar de forma aislada estos antecedentes, nosotros los tomamos, los revisamos, los resguardamos y también de forma no pública se los compartimos a la comisión de tal manera que ellos también los tengan a la vista para poder autorizar o rechazar el proyecto en solicitud. No sé si Claro, eso... sí, en general, una cosa que indicar, en general, la información que nosotros requerimos, en general, no tiene carácter de, digamos que requerimos para poder calificar la urgencia, necesidad y exclusión del plan, no debiera en principio tener carácter de confidencial. No, claro. Pero claro, por lo tanto, ustedes pueden presentar con información que no es confidencial antecedentes suficientes para que nosotros podamos establecer si ese proyecto se aprueba o no. Ahora, sin perjuicio de eso, si consideran que es bueno que nosotros sepamos de algunos contratos, como lo dice don Roger, para que apalanquen aún más esta cualidad de fehaciencia que pueda tener ese proyecto, pueden hacerlo, pero recomendamos ahí tachar aquello que sea sensible y que no sea publicitable. Si ustedes señalan que además esa información no es confidencial, nosotros la trataremos como confidencial en ese sentido y como dice don Roger, la enviaremos confidencial a la comisión, pero creemos que eso no es estrictamente necesario. Pero bueno, eso. Otra cosa, si existe, preguntan acá, algún listado de consultores habilitados por el coordinador para presentación de obras por artículo 102. No, la respuesta es no hay consultores habilitados de ningún tipo. Nosotros la verdad no nos interesa tanto la procedencia de los análisis, sino que nos interesan los análisis en sí, ¿no es cierto? Es decir, nosotros vamos a revisar el análisis, probablemente vamos a hacer pruebas, digamos, en nuestros modelos con ellos y vamos a ver si es coherente con lo que nos están presentando independiente de la fuente. No nos interesa mucho la fuente, nos interesa así más el contenido. Eso sí que tiene que ser riguroso y bien hecho, digamos. Por acá hay otra consulta más. En el caso de ampliación, dice, expandir una barra MT para la conexión de alimentador de media tensión. Imagino que alimentador se refiere a alimentador de distribución, ¿no es cierto? ¿Se considera obra urgente? Esto debido a que el artículo 105 del reglamento indica en un extracto, se entenderá por obras menores, entre otras, modificación de la conexión de derivación a subestaciones existentes, modificación en las subestaciones primaria y distribución, circunscritas a obras de media tensión, tales como conexión de alimentadores de media tensión, nuevos paños de salida, nuevas celdas y equipo de compensación reactiva. Don Roger, no sé si usted la quiere contestar esa o... No, adelante nomás, Denis. Sí, la verdad es que, claro, cuando uno expande para media tensión la conexión de una alimentadora, hay una jurisprudencia. No, nosotros colocamos algo de eso en nuestra guía. ¿Recuerdas, Roy? Tal vez podríamos hacer referencia a ella en las preguntas y respuestas. En las preguntas y respuestas Sí, frecuentes, ¿cierto? Dado sí, el caso que uno de los casos que también está en el sí. expediente, ¿cierto? Que corresponde a la extensión de barra de media tensión, si mal no recuerdo, en su estación Linares. em, tenemos el antecedente que cuando eso corresponde al suministro a consumidores regulados, em, es posible gestionarlo como obra menor. Pero como una obra menor, efectivamente. Sí, Eso no tiene que recuerdo ver con exactamente el una... artículo, Sí, esto tiene que ver Denison. con con una resolución hace poco que tomó la Comisión Nacional de Energía indicando que para esos efectos ese tipo de obra era considerada como obra menor. Entonces ahí lo que recomendamos es cuando nosotros publiquemos ir a mirar esa descripción en particular, como no la hemos publicado todavía, no la podemos presentar acá, pero va a estar prontamente presentada y una de las preguntas y respuestas Así es. responde a esta pregunta en función del criterio que ha adoptado la Comisión Nacional de Energía al respecto. Claro, ya habían dicho que es obra menor un caso similar a este que señalan, ¿no? Y por lo tanto no podría ser incluida en el 102, ¿no? Eso es lo que dijo la Comisión para ese caso particular, que es muy similar a este. Sí, creo que esas son las preguntas acá. Había una en particular que ingresaron por otro lado, digamos, pero igual la vamos a tratar de responder si podemos, que Fabiola Vivas pregunta, en una subestación GIS, donde existe espacio físico dentro del galpón,
para incorporar 2 posiciones adicionales, pero no se cuenta con la ampliación o extensión de las canalizaciones subterráneas de entrada-salida de cables de potencia. En ese caso, los trabajos deben ser ejecutados por el propietario de la subestación conforme al artículo 102. Ya, a ver, sí, este es un tema como bien específico asociado Sí, al GIS, ¿no es cierto? No, nosotros eso podríamos, digamos, responder más bien de lo específico de la parte técnica de ingeniería posteriormente, pero lo que sí creo relevante es que dentro de la pregunta se dice, digamos, si deben ser ejecutados por el propietario de la subestación. Hay que recordar que los artículos 102 o las obras urgentes no establecen obligaciones sobre los propietarios de las subestaciones a ampliar, sino que esto en realidad es un derecho, más bien, más que una obligación, es un derecho que tiene un propietario de una instalación de transmisión de que se le autorice una ampliación, o al revés, ¿no es cierto? No hay ni el Coordinador Eléctrico Nacional ni la Comisión Nacional de Energía pueden obligar fuera, digamos, del proceso regular de planificación de la expansión de la transmisión, sino que en el contexto de las obras urgentes no se puede obligar a que se amplíen instalaciones. El artículo 102 lo que establece, como dije, es la posibilidad de que si una empresa transmisora desea que su instalación se amplíe, la ejecute ella, digamos, y no vaya a un proceso licitatorio, que es el proceso regular, ¿no es cierto? Eso es una solicitud, es una potestad, digamos, de solicitar que tienen las empresas transmisoras. No es un deber, ¿ok? Distinto es, por ejemplo, y esa es una de las razones por las cuales la ley de transición estableció un nuevo artículo, incluyó un nuevo artículo en la ley que es el 91 bis, que denominado coloquialmente como obras mandatadas, para distinguirlas de las obras urgentes mandatadas, para distinguirlas de las obras del 102 que no son mandatadas, no se mandatan, ¿no es cierto? Se solicitan. La solicita el que quiere efectuar esa ampliación. El 91 bis, en cambio, que está recientemente en su primer proceso, no ha terminado ni siquiera uno, ¿no es cierto? Estamos en el primer proceso con la Comisión Nacional de Energía y el Ministerio. Esas sí, esas las del 91 bis, que no son materia de esta guía, esas sí se pueden mandatar. Creo que hay una pregunta más acá, y con esta yo creo que estaríamos terminando un poquito por la hora. Les agradecemos, sí, las preguntas tan buenas, ¿eh? Dice, bueno, muchas gracias por la presentación. Consulta, ¿desde cuándo empezarán a regir las nuevas exigencias contenidas en esta guía? ¿Cómo sería el tratamiento para aquellos desarrolladores que tienen un desarrollo en base a la guía anterior y necesitan tramitar el proyecto vía artículo 102 dentro de las próximas semanas? Don Roger, usted lo sí. veo ahí con ganas de Mire, responder esta pregunta. ahí mencionar que, a ver, eh, em, el conjunto de requerimientos que hemos mostrado acá, más bien consolida la experiencia que hemos ido teniendo con los proyectos mediante este mecanismo. Entonces, estos elementos surgen como una necesidad de validar la ingeniería, de comprender adecuadamente el proyecto, su alcance, su intervención con el resto, etc. Entonces, esa es la necesidad, digamos, que consolida esta guía para hacerla pública. Aun cuando esto no ha estado siendo público en los casos en los que hemos recibido proyectos anteriores, en los meses anteriores, desde que iniciamos el desarrollo de esta actualización, igual hemos venido pidiendo como complementos de antecedentes estos elementos en los casos en que ha sido necesario. Entonces, en el caso en que ha sido necesario tener el plano UGT, ¿cierto? Y los siluetas, lo hemos pedido, digamos. Entonces, más que verlo como una exigencia perentoria, es un requerimiento que tiene el coordinador para poder comprender adecuadamente el proyecto y sus alcances. Hasta la fecha hemos tenido muy buena recepción de los coordinados al momento de pedir estos complementos de información. El hecho de que estén puestos en la guía como una recomendación para su ingreso y no tener dudas, tiene que ver con que evita que tengamos múltiples iteraciones con los desarrolladores o con los promotores de la iniciativa. Entonces, si eventualmente alguno de estos temas se requiere para un proyecto que el señor que hace la pregunta está, eh, igual se lo vamos a tener que pedir. Es importante también, como último elemento, Denis, y con esto cierro, es que eh, la lógica de un proyecto mediante artículos gestionado mediante artículo 102 es de un proyecto que está decidido.
y que por lo tanto requiere tener estos antecedentes de ingeniería. Distinto es el caso, ¿cierto?, de las propuestas de expansión que nosotros le presentamos a la industria y a la comisión, que claro, tienen una ingeniería para determinar si son factibles, cuál es el valor, cuál sería la configuración, las alternativas de solución, etcétera, pero que tiene un periodo de, no sé, 2 años hasta que finalmente se transforma en un decreto. Este proyecto sale de acá, se va a la comisión, saliendo de la comisión, esto se ejecuta porque es urgente. Entonces, estos requerimientos que hemos puesto, que hemos consolidado en la guía, se basan en la experiencia que hemos tenido y son elementos que entendemos que todo proyecto va a tener al momento digamos, en esta etapa de desarrollo del proyecto. Eso es. Perfecto. Bueno, agradecerles la participación y también dejar disponible y abierta la posibilidad de que ustedes nos puedan solicitar si desean alguna reunión vía agenda pública. En este caso, a nombre mío, digamos, ahí aparecen los nombres de los que estamos sujetos a estas agendas y de esa manera yo convoco al equipo y podemos responderle las dudas que puedan tener. Así que muchas gracias por la asistencia, don Andrés. Sí, gracias a todos los que se conectaron. Les recordamos que tenemos toda la información de los talleres, de todas estas actividades que hemos venido realizando, están en nuestra página web. Ahí en el chat quedó directo el link donde vamos a cargar el video de esta presentación y la presentación misma durante los próximos días. Así que para que tengan todo el material arriba les puede servir de consulta. ¿Ya? Eso, muchas gracias y nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias, que tengan buen día. Hasta luego.